Asunción, la llave hacia la prosperidad, un tributo a Neville Goddard, de Manifestación Audiobooks. Capítulo 1. La prisión de la necesidad. Había una vez un hombre que vivía atrapado en una rutina de súplicas y desesperación. Cada noche, encerrado en la oscuridad de su habitación, se entregaba a interminables ruegos, rogando a un poder externo que cambiara su vida. La necesidad era su única compañera, y la ansiedad su más fiel aliada. En su mente, el deseo siempre estaba lejos, siempre fuera de su alcance. Esa separación, ese abismo entre lo que quería y lo que creía poseer, se convertía en una cadena invisible que lo mantenía atado a su realidad de carencia. La fe que lo guiaba durante sus plegarias se desvanecía al amanecer. Por las noches lograba sentir esperanza, pero al despertar su vieja forma de pensar regresaba con fuerza. Se preocupaba por lo que no tenía, se hablaba a sí mismo de sus problemas, y permitía que la duda invadiera su mente. Así, día tras día, deshacía todo lo que había construido en la penumbra. Cada ruego, lejos de acercarlo a su sueño, lo alejaba más, reforzando la misma carencia que lo desesperaba. Entonces, un pensamiento transformador empezó a germinar en su mente. ¿Y si el error no estaba en su deseo, sino en cómo lo abordaba? ¿Y si la verdadera oración no consistía en pedir con desesperación, sino en asumir con certeza que lo deseado ya era suyo? Fue entonces cuando las enseñanzas de Neville Goddard llegaron a su vida, llenando de luz el oscuro túnel en el que se encontraba. Neville lo había dicho con claridad: si oras desde la carencia, solo atraerás más carencia. La oración no era un acto de súplica, ni un grito al vacío. No se trataba de querer algo con todas las fuerzas, sino de reconocer que ya le pertenecía, porque, como enseñaba Neville, el estado interno de un hombre es lo único que moldea su realidad externa. No se puede sembrar una cosa en la imaginación y cosechar otra en el mundo físico. La fe debía ser total, la convicción, inquebrantable. Aquella revelación marcó el comienzo de su transformación. Entendió que su tarea no era mendigar, ni buscar señales, ni preocuparse por el cuándo o el cómo. Su única responsabilidad era mantener la certeza de que aquello que anhelaba ya le pertenecía. Decidió actuar como si su deseo ya fuera un hecho. Así, empezó a pensar, hablar y comportarse como el hombre que ya había alcanzado su sueño. Cada día, cada instante, permanecía fiel a su nueva identidad, dejando atrás la vieja versión de sí mismo que vivía atrapada en la carencia. Sin embargo, los desafíos no tardaron en llegar. El mayor de ellos no venía de su mente, sino del mundo exterior. A veces todo parecía seguir igual, las circunstancias no mostraban señales de cambio, pero ahora entendía que la realidad externa no era más que un reflejo de su estado interno. No podía cambiar el reflejo, pero sí la imagen en su mente. Recordó las palabras de Neville: si permaneces fiel a tu deseo como un hecho cumplido, nada en el mundo podrá impedir su manifestación. Persistió. En lugar de reaccionar con frustración, reafirmaba su convicción. Y con el tiempo, esa fe dejó de ser un esfuerzo, y se convirtió en su estado natural. La duda desapareció, y con ella la ansiedad. Ahora sabía que su oración ya había sido respondida, porque en la profundidad de su conciencia ya lo había experimentado. Esa certeza absoluta era su mayor victoria. El primer paso hacia su verdadera transformación había sido dado. En la oscuridad de su habitación, mientras contemplaba el techo, sonrió por primera vez en mucho tiempo. Había dejado de ser un prisionero de la necesidad. Ahora era libre para asumir y vivir su realidad deseada. Capítulo 2. Un encuentro transformador. Mientras los días se deslizaban uno tras otro, el hombre se encontraba atrapado en una rutina que le parecía interminable. La desesperación se había convertido en su sombra, y las noches eran un eco constante de súplicas sin respuesta. Pero un día, en medio de esa agonía silenciosa, algo cambió. Descubrió las palabras de un hombre que hablaba de la oración desde una perspectiva completamente distinta, un enfoque que desafiaba todo lo que había aprendido hasta entonces. Ese hombre era Neville Goddard. Sus enseñanzas no pedían que se suplicara ni que se esperara un milagro externo. Neville hablaba de algo revolucionario: asumir en lugar de pedir. Según él, la oración no era un acto de súplica, sino un estado de conciencia. Esto iba en contra de cada lección que el hombre había recibido a lo largo de su vida. Le habían enseñado a arrodillarse, a esperar, a rogar. Pero Neville afirmaba que la verdadera oración no involucraba palabras vacías ni ruegos desesperados. La oración era un reconocimiento interno de que lo que deseaba ya le pertenecía. La primera vez que escuchó esas ideas, el hombre sintió resistencia. ¿Cómo podía una simple imaginación cambiar su realidad? ¿Cómo podía un Dios no estar separado de él, sino ser una presencia viva en su interior?
Aquellas palabras perturbaban las bases de su fe, pero también despertaban algo que llevaba mucho tiempo dormido, una esperanza auténtica y poderosa. Neville decía: tu imaginación es Dios. Lo que imaginas con sentimiento y aceptas como verdadero en tu interior, es lo que inevitablemente se manifestará en tu mundo. Al reflexionar sobre esto, el hombre comenzó a comprender que cada vez que oraba desde la necesidad, reforzaba la idea de que no poseía lo que deseaba. Así perpetuaba su propia carencia y seguía atrapado en el mismo círculo vicioso que lo había perseguido durante años. Fue en ese instante que entendió el error fundamental en su forma de orar. No podía seguir viendo su deseo como algo distante, como algo que tal vez algún día llegaría. Debía sentirlo como un hecho consumado, aunque sus sentidos le gritaran lo contrario. Aunque aquella idea era completamente nueva para él, algo en su interior se encendió. Cerró los ojos y por primera vez en su vida, intentó visualizarse viviendo la vida que siempre había soñado. Las palabras de Neville seguían resonando: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Cada vez que escuchaba esa frase, sentía un nuevo impulso. Decidió intentar algo diferente. En lugar de pedir, asumió. En lugar de rogar, actuó como si ya tuviera lo que tanto deseaba. Al principio, su mente se resistía. Una voz interna le recordaba su realidad actual, sus limitaciones, su historia. Pero Neville lo había advertido: si te dejas engañar por los sentidos, permanecerás atrapado en la misma experiencia de siempre. Esa noche, mientras se encontraba en la penumbra de su habitación, cerró los ojos y se vio a sí mismo viviendo su vida soñada. No como un deseo lejano, no como una esperanza incierta, sino como un hecho consumado. Algo extraño sucedió en su cuerpo. Por unos instantes, la emoción de tener lo que deseaba se volvió tan intensa que su respiración cambió y su corazón latió diferente. Por primera vez se perdió en la sensación de su nueva realidad. Aquella experiencia marcó un antes y un después. Comprendió que la oración no era mendigar algo que estaba fuera de su alcance, sino asumir que ya era suyo, que ya estaba hecho. Y aunque todavía le quedaba mucho camino por recorrer, aquel encuentro con las enseñanzas de Neville había plantado la semilla de su transformación. Capítulo 3. La mente como altar. La primera vez que el hombre escuchó las palabras de Neville Goddard sobre la oración como un estado de conciencia, sintió una mezcla de fascinación e incredulidad. ¿Cómo podía la mente, un espacio intangible, ser el lugar donde se moldeaba el destino? ¿Cómo podía la imaginación ser el altar donde se realizaban los cambios más profundos? Estas preguntas resonaban en su interior mientras intentaba comprender el verdadero poder de lo que Neville llamaba asumir. Neville hablaba de una oración distinta, una oración que no era un ruego ni una súplica desesperada, sino un acto de alineación con la realidad deseada. Según él, la imaginación no era solo una herramienta, era el puente entre lo interno y lo externo. En su mente, cada pensamiento cargado de emoción tenía la capacidad de transformar su vida, porque lo que el hombre aceptaba como verdadero en su interior inevitablemente se reflejaba en su mundo físico. Esa noche, el hombre decidió poner a prueba las enseñanzas de Neville. Cerró los ojos y comenzó a visualizarse viviendo su sueño, pero no como un espectador mirando desde lejos. Intentó verse a sí mismo dentro de esa vida, sintiendo cada detalle, cada emoción, como si ya estuviera ocurriendo. Sin embargo, no fue tan sencillo como había imaginado. Cada vez que intentaba sumergirse en esa nueva realidad, su mente lo arrastraba de vuelta a la vieja, a las preocupaciones, a las dudas, a las limitaciones que habían definido su vida hasta entonces. Pero Neville había advertido sobre esto: si te dejas engañar por los sentidos, permanecerás atrapado en la misma experiencia de siempre, decía. Aquella frase se convirtió en su mantra. Entendió que no podía dejarse llevar por lo que sus ojos veían, por lo que su entorno le mostraba. Tenía que insistir, persistir, hasta que su nueva realidad se sintiera más real que la anterior. Así que, cada noche, cerraba los ojos y se veía a sí mismo como un hombre transformado. No solo veía la imagen, sino que intentaba habitarla. ¿Cómo se sentiría si ya tuviera lo que tanto anhelaba? ¿Cómo respiraría? ¿Cómo sería su postura, su forma de hablar, su actitud? Estas preguntas lo guiaban mientras intentaba asumir el estado de su deseo cumplido. Con el tiempo, comenzó a experimentar algo extraño. Por breves instantes su cuerpo reaccionaba como si todo fuera real. Su respiración se hacía más profunda, su corazón latía con fuerza, y una sensación de alegría inundaba cada rincón de su ser. Durante esos momentos, se olvidaba de su vieja identidad y se perdía en la emoción de su nueva realidad. Fue entonces cuando comprendió la clave de todo:
la oración efectiva no era imaginar algo como un deseo lejano, sino habitarlo, vivirlo, sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Neville decía que la imaginación era el único altar en el que se debía orar. Aquella frase seguía resonando en su mente mientras intentaba entender su verdadero significado. Al principio, había creído que la oración era un acto externo, una comunicación con un poder superior, pero ahora comenzaba a comprender que la verdadera oración ocurría en su interior, en ese espacio sagrado donde podía moldear su destino sin necesidad de que nadie más interviniera. Aunque las primeras noches fueron desafiantes, algo en él había cambiado. Ya no se sentía un mendigo desesperado, ahora era el maestro de su propia conciencia, el arquitecto de su destino. Cada vez que cerraba los ojos, se sumergía en la sensación de que su deseo ya era suyo. La clave no estaba en las palabras, ni en los ruegos, ni en repetir mecánicamente una plegaria. La clave estaba en la conciencia, en el sentimiento, en la certeza de que lo que imaginaba era real. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, el hombre sabía que había dado un paso crucial hacia su transformación. La mente ya no era solo un lugar donde ocurrían pensamientos aleatorios, ahora era su altar, su espacio sagrado, el lugar donde cada oración se convertía en realidad. Capítulo 4. Lo interno crea lo externo. El hombre había comenzado a experimentar cambios internos profundos. Lo que en un principio parecía solo una idea abstracta empezaba a cobrar sentido en su vida diaria. Las palabras de Neville Goddard resonaban en su mente: tu estado interno es lo único que moldea tu realidad. Ahora comprendía que no había poder más grande que su conciencia, porque lo que sostenía como verdadero en su interior inevitablemente se reflejaba en su mundo exterior. Había pasado años buscando respuestas fuera de sí mismo, creyendo que su vida cambiaría si las circunstancias externas mejoraban, pero ahora sabía que todo cambio debía comenzar desde dentro. Para transformar su realidad, debía primero transformarse a sí mismo. Entendió que la verdadera clave no residía en las palabras que pronunciaba ni en las acciones que realizaba, sino en lo que aceptaba como su verdad más profunda. Su estado de conciencia era el origen de todo. Sin embargo, aplicar esta nueva perspectiva no era tan sencillo como lo había imaginado. Cada día al despertar se encontraba con los mismos desafíos, las mismas limitaciones que solían definir su vida. Su realidad física intentaba convencerlo de que nada había cambiado, de que todos sus esfuerzos eran inútiles. Pero Neville lo había advertido: no puedes dejarte engañar por lo que tus sentidos te muestran. Decidió ignorar lo que sus ojos veían y centrarse en lo que sentía. No importaba lo que el mundo exterior reflejara, su tarea era mantenerse firme en el estado del deseo cumplido. Al principio, esto requería un esfuerzo consciente. Cada vez que una duda aparecía, él la reemplazaba con la imagen de su nueva realidad. Cada vez que una preocupación intentaba apoderarse de su mente, él se repetía las palabras de Neville: el mundo externo es solo un eco de tu estado interno. Una noche, mientras practicaba la técnica de Neville antes de dormir, algo extraordinario ocurrió. Cerró los ojos y se sumergió en la sensación de haber alcanzado su deseo. Se permitió sentir la gratitud, la alegría, la satisfacción, como si todo ya fuera un hecho. Y por unos momentos su cuerpo reaccionó como si aquello realmente estuviera ocurriendo. Su respiración se volvió más pausada, su corazón latió con una calma profunda, y una cálida emoción lo envolvió por completo. Era como si su mente y su cuerpo hubieran aceptado completamente aquella nueva realidad. A partir de ese momento, algo dentro de él cambió. Ya no era el mismo hombre que rogaba por un milagro. Ahora se veía a sí mismo como el creador de su destino, el dueño absoluto de su experiencia. Su fe en su capacidad para transformar su vida creció de manera exponencial. Cada día, cada pensamiento, cada acción estaba alineada con su nueva identidad. Aunque el mundo exterior seguía mostrándole las mismas circunstancias por un tiempo, él ya no reaccionaba con frustración ni desánimo. Recordaba otra enseñanza fundamental de Neville: lo externo siempre sigue a lo interno. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que su nueva realidad se manifestara, porque ya existía en su conciencia. Su única tarea era permanecer fiel a su estado interno, sin importar lo que sus sentidos le mostraran. Con el paso de los días, notó pequeños cambios en su vida. Situaciones que antes parecían imposibles comenzaron a resolverse con facilidad. Personas que no veía en años reaparecieron con oportunidades inesperadas. Su mundo, aunque lentamente, comenzaba a ajustarse a la nueva realidad que había asumido como verdadera. Y lo más importante, su actitud frente a la vida había cambiado por completo.
Ya no esperaba que algo externo lo hiciera feliz, ahora sabía que la felicidad provenía de dentro, de la certeza de que todo lo que deseaba ya era suyo. Neville lo había dicho con claridad: no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y ahora lo entendía en toda su profundidad. Su mundo era un espejo, y al cambiar lo que veía en su interior, el reflejo inevitablemente debía cambiar también. Así, continuó cada noche cerrando los ojos y sumergiéndose en la sensación de su deseo cumplido. Era un ritual, un compromiso con su nueva realidad. Y con cada día que pasaba, su fe se fortalecía, su confianza crecía, y su vida empezaba a alinearse con lo que siempre había soñado. Capítulo 5. Persistencia y transformación. A medida que pasaban los días y las noches, el hombre se dio cuenta de que su mayor desafío no era entrar en el estado del deseo cumplido, sino permanecer en él. Neville Goddard lo había dicho con claridad: la persistencia en la asunción es el secreto del éxito. Aquellas palabras se convirtieron en su guía mientras luchaba por mantener su nueva identidad en medio de las distracciones y las tentaciones del mundo exterior. Al principio, cada noche era una batalla interna. Cerraba los ojos e intentaba visualizarse viviendo su realidad deseada. Se veía a sí mismo como el hombre que ya había alcanzado aquello que tanto anhelaba, pero su mente resistía. Los pensamientos de duda surgían como oleadas que intentaban arrastrarlo de vuelta a su vieja forma de pensar. Las preocupaciones, los recuerdos de fracasos pasados y el miedo al futuro lo acechaban constantemente. Era como si una parte de él se negara a dejar atrás la identidad de quien siempre había sido. Sin embargo, el hombre había aprendido algo importante en sus primeras experiencias con la técnica de Neville: la fe no era un sentimiento pasajero ni un momento de inspiración. Era un compromiso, una decisión diaria de mantenerse fiel a su nueva realidad, incluso cuando todo en su entorno parecía contradecirla. Entendió que la verdadera transformación no ocurría de un día para otro. Requería persistencia, paciencia y una voluntad inquebrantable. Cada noche, antes de dormir, se sumergía en la emoción de su deseo cumplido. Cerraba los ojos y se permitía sentir la alegría, la gratitud y la paz de saber que ya poseía aquello que antes veía como un sueño lejano. A veces su mente intentaba distraerlo, pero él insistía. Recordaba las palabras de Neville: no basta con imaginarlo una vez y esperar milagros. Debes repetirlo cada noche hasta que tu nueva realidad se sienta más natural que la anterior. Con el tiempo, el hombre comenzó a notar pequeños cambios en su actitud y comportamiento. Ya no se preocupaba tanto por los problemas que antes lo atormentaban. Su postura era más firme, su voz más segura y sus pensamientos más positivos. Sin darse cuenta, estaba comenzando a actuar como el hombre que siempre había querido ser. La persistencia en la asunción estaba dando frutos, no solo en su mente, sino también en su realidad física. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que las circunstancias externas parecían desafiar su fe, momentos en los que todo indicaba que nada estaba cambiando, que su esfuerzo era inútil. Pero ahora entendía algo fundamental: no debes tocar la semilla después de plantarla. Cada vez que buscaba señales en el mundo exterior, estaba reafirmando la ausencia de su deseo. Su tarea no era buscar pruebas, sino confiar plenamente en su imaginación como la única realidad. Así que en lugar de reaccionar a los desafíos externos con frustración, comenzó a verlo todo como parte del proceso. Si algo no salía como esperaba, no lo tomaba como un fracaso. Se decía a sí mismo: esto no es más que una sombra del viejo estado, lo nuevo ya está en camino. Y continuaba cada noche sumergiéndose en la sensación de su deseo cumplido. Con el tiempo, la persistencia dejó de sentirse como un esfuerzo. Ahora era su estado natural. Ya no dudaba, ya no se preocupaba, porque sabía con certeza absoluta que su oración ya había sido respondida. No porque algo externo lo confirmara, sino porque en la profundidad de su conciencia ya lo había experimentado como un hecho. Esa certeza era su mayor fortaleza. Finalmente, comenzó a ver cambios más grandes en su vida, oportunidades inesperadas, personas nuevas y eventos que coincidían perfectamente con la realidad que había imaginado. Pero lo más importante era que él mismo había cambiado. Ya no era el hombre desesperado que rogaba por un milagro. Ahora era el creador de su destino, el arquitecto de su realidad. La persistencia había sido la clave para su transformación. Cada día, cada noche, se comprometía a permanecer fiel a su nueva identidad. Y con cada momento que pasaba, su vida se alineaba más con aquello que siempre había soñado. Capítulo 6. El desafío de la duda. Aunque el hombre había avanzado considerablemente en su camino hacia la transformación interna,
Pronto descubrió que el mayor obstáculo no eran las circunstancias externas, sino las dudas que se colaban silenciosamente en su mente. Cada vez que parecía acercarse más a su deseo, las viejas preguntas regresaban. ¿Cuándo sucederá? ¿Y si no funciona? ¿Y si estoy perdiendo el tiempo? Estas inquietudes eran como sombras del pasado, siempre al acecho, listas para desestabilizar su fe. Neville Goddard había advertido sobre esta etapa. Decía que la mente humana está condicionada a reaccionar a los sentidos, a dar más peso a lo que ve en el mundo físico que a lo que siente en su interior. Y era exactamente eso lo que el hombre enfrentaba ahora. Por las noches lograba sumergirse en la sensación de su deseo cumplido. Se dormía con la certeza de que su oración ya había sido respondida. Pero al despertar, los mismos problemas, las mismas limitaciones, intentaban arrebatarle esa certeza. Recordó las palabras de Neville: no debes tocar la semilla después de plantarla. Comprendió que cada vez que buscaba señales en el mundo exterior, estaba debilitando el poder de su imaginación. Al mirar a su alrededor y ver que nada parecía cambiar, estaba reafirmando la ausencia de su deseo. El acto de revisar, de cuestionar, de buscar pruebas, era en sí mismo una forma de duda, y esa duda, como una semilla, crecía y se manifestaba en su vida diaria. Decidió que no podía permitirse caer en esa trampa. Si quería transformar su vida, tenía que confiar plenamente en el proceso. No importaba lo que sus ojos le mostraran, no importaba cuánto tiempo pasara. Su tarea era mantener la fe inquebrantable de que lo que imaginaba ya era real. La persistencia en la asunción es el secreto del éxito, se repetía a sí mismo cada vez que las dudas intentaban infiltrarse en su mente. Sin embargo, no fue fácil. Había días en los que las circunstancias parecían empeorar en lugar de mejorar, momentos en los que todo en su entorno parecía conspirar para hacerlo retroceder a su vieja forma de pensar. Pero fue precisamente en esos momentos cuando decidió redoblar su compromiso. Se decía a sí mismo: esto no es más que el eco de mi viejo estado, lo nuevo ya está en camino, y volvía a enfocarse en su estado interno, recordando que lo externo siempre sigue a lo interno. Comenzó a practicar una técnica simple pero poderosa para fortalecer su fe. Cada vez que surgía una duda, en lugar de combatirla o ignorarla, la observaba con calma y luego la reemplazaba con una imagen mental de su deseo cumplido. Si su mente le decía: esto no funcionará, él respondía imaginándose a sí mismo celebrando el éxito. Si una preocupación intentaba apoderarse de su atención, él la transformaba en gratitud por haber recibido lo que deseaba. Era un ejercicio constante, una reprogramación de su mente para alinearla con su nueva realidad. A medida que persistía en esta práctica, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las dudas, aunque todavía presentes, perdieron fuerza. Ya no tenían el mismo poder sobre él, porque su fe en su imaginación como la única realidad se había fortalecido. Comprendió que la duda era simplemente un reflejo de su viejo estado de conciencia, y que cada vez que elegía enfocarse en su nueva realidad, estaba creando una fundación más sólida para su transformación. Con el tiempo, mantener esta fe inquebrantable dejó de ser un esfuerzo consciente y se convirtió en su estado natural. Ya no necesitaba pruebas externas para confirmar su progreso, porque sabía que todo lo que veía en el mundo físico era solo un reflejo de su estado interno, y mientras permaneciera fiel a esa verdad, el mundo no tendría otra opción más que ajustarse a su nueva realidad. El mayor desafío no era la duda en sí, sino su capacidad para mantenerse firme frente a ella. Y con cada día que pasaba, el hombre demostraba que tenía el poder de superar cualquier obstáculo, porque ahora entendía que el verdadero cambio siempre comienza desde dentro. Capítulo 7. El despertar del poder interno. Con el tiempo, algo profundo cambió dentro del hombre. Ya no se sentía atrapado por las dudas ni condicionado por lo que sus sentidos le mostraban. Había alcanzado un estado en el que su fe se había convertido en algo tan firme y natural como respirar. Comprendía ahora que el poder para transformar su vida siempre había estado dentro de él, esperando ser reconocido. Neville Goddard lo había enseñado con claridad: no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Estas palabras eran la brújula que lo guiaban. Ahora sabía que para cambiar su realidad externa, debía primero transformarse a sí mismo. Ya no era un hombre que buscaba pruebas en el mundo exterior. Ya no dependía de las circunstancias para sentir paz o alegría. Había aprendido que su único trabajo era alinearse con la versión de sí mismo que ya poseía todo lo que deseaba, y en ese estado de certeza, todo lo demás seguía de forma inevitable. Cada noche, antes de cerrar los ojos, asumía el sentimiento del deseo cumplido. Era más que una práctica.
Era un estilo de vida. Vivía como si ya tuviera lo que quería, no como un acto de fingimiento, sino porque realmente lo sentía como una verdad profunda. Y al despertar, en lugar de mirar al mundo con ansias de ver resultados, lo hacía con calma y confianza, sabiendo que su única tarea era mantenerse fiel a su estado interno. El hombre había dejado atrás la necesidad de controlar el cuándo y el cómo. Ya no se preocupaba por el tiempo ni por los pasos que debían ocurrir para que su realidad se manifestara. Neville le había enseñado que la imaginación era el único altar en el que debía orar. En ese espacio interno, moldeaba su destino con cada pensamiento cargado de emoción y certeza. Ahora comprendía que el tiempo no era más que una ilusión, y que todo lo que deseaba ya existía dentro de él, esperando ser manifestado. Sin embargo, el mayor cambio no ocurrió en su entorno, sino en su percepción del mundo. Ya no veía las circunstancias externas como obstáculos, las consideraba oportunidades para reafirmar su fe. Cuando algo no salía como esperaba, no lo interpretaba como un fracaso. En lugar de reaccionar con frustración, recordaba otra enseñanza de Neville: tu mundo exterior es solo el eco de tu estado interno. Sabía que cualquier desafío era simplemente una sombra del viejo estado de conciencia, y que mientras permaneciera fiel a su nueva realidad, todos se alinearían a su favor. Con el tiempo, su vida comenzó a transformarse de formas sorprendentes. Personas, oportunidades y eventos que coincidían perfectamente con su realidad imaginada comenzaron a aparecer. Pero lo más importante era que él mismo había cambiado. Ya no buscaba la felicidad fuera de sí mismo. La encontraba en la certeza de que todo lo que deseaba ya era suyo. Se había convertido en el hombre que siempre había soñado ser. Y con ello había descubierto el verdadero poder de la oración. Una noche, mientras contemplaba la oscuridad de su habitación, se dio cuenta de algo que cambió por completo su comprensión de la vida. Todo este tiempo había buscado algo fuera de sí mismo, esperando señales, buscando pruebas, pero ahora entendía que el verdadero poder nunca había estado en el mundo exterior. El poder siempre había estado dentro de él, en su conciencia, en su imaginación, en su capacidad para asumir. Y al aceptar esa verdad, había despertado al poder interno que siempre había estado allí, esperando ser reclamado. Desde ese momento, su vida tomó una dirección completamente diferente. Ya no era el hombre que rogaba, que dudaba, que cuestionaba. Ahora era un creador consciente, alguien que entendía que su realidad externa no era más que un reflejo de su estado interno, y en ese despertar encontró la paz, la alegría y la plenitud que siempre había buscado. Neville decía: no basta con querer, debes asumir. Y el hombre sabía que esa enseñanza no era solo una teoría, era una verdad absoluta, una forma de vivir. Ahora, cada día, cada instante, cada pensamiento estaba alineado con su nueva realidad, y mientras permaneciera fiel a esa verdad, sabía que el mundo no tenía otra opción más que ajustarse a ella. Conclusión: el nuevo hombre había recorrido un largo camino desde aquellas noches interminables de súplicas desesperadas. El hombre que solía buscar respuestas fuera de sí mismo, mendigando amor, éxito y bienestar, ahora se había transformado por completo. Ya no era prisionero de su pasado ni de las circunstancias que alguna vez definieron su vida. Ahora sabía que todo lo que buscaba estaba, y siempre había estado, dentro de él. Las enseñanzas de Neville Goddard no solo habían cambiado su forma de pensar, sino que habían redefinido su forma de vivir. Había descubierto que la verdadera oración no era una súplica ni un ruego, sino una alineación con la realidad que deseaba experimentar, que no se trataba de atraer algo desde la distancia, sino de convertirse en la persona que ya poseía aquello que deseaba. Cada día era una oportunidad para reafirmar esa verdad, para actuar y pensar desde el estado del deseo cumplido. Ya no buscaba pruebas en el mundo exterior, porque sabía que su realidad externa era solo un reflejo de su estado interno. Había aprendido que no tenía que esforzarse por cambiar lo que veía, solo debía persistir en la asunción de su nueva identidad, y todo lo demás seguiría inevitablemente. El hombre había pasado de ser alguien que mendigaba una mejor vida a ser el creador consciente de su destino, y ese cambio no se trataba solo de lograr metas o cumplir sueños, sino de algo mucho más profundo, un despertar interno. Había reconocido el poder de su imaginación, el altar donde se moldeaban todos sus deseos. Había descubierto que la verdadera transformación no era un evento aislado, sino un compromiso continuo con su verdad más profunda. Mientras contemplaba su vida, se dio cuenta de que ya no sentía ansiedad por el futuro ni tristeza por el pasado. Vivía en paz, en un estado de gratitud constante, sabiendo que todo lo que alguna vez había deseado ya estaba hecho. Su mundo exterior
como un fiel reflejo de su transformación interna, se alineaba perfectamente con su nueva realidad. Y aunque a los ojos de los demás pudiera parecer que su vida había cambiado de manera mágica, él sabía que la magia no estaba fuera, sino dentro de él. Neville lo había dicho mejor que nadie: no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y ahora, en su nueva identidad, el hombre sabía que todo era posible. Ya no veía los desafíos como obstáculos, sino como oportunidades para profundizar su fe y expandir su visión. Porque ahora entendía que no había límites, que el poder de su imaginación era infinito. Así, con cada día que pasaba, continuaba creciendo, aprendiendo y creando su vida a través de la certeza de su poder interno. Había descubierto no solo el secreto de la oración, sino el secreto de la existencia misma. Todo lo que deseaba ya existía dentro de él, y con esa verdad como guía, vivió el resto de sus días en paz, plenitud y alegría. Epílogo. Si oras desde la carencia, solo atraerás más carencia. No pidas. Asume. Orar no es un acto de súplica ni de espera. No se trata de querer algo con todas tus fuerzas, sino de reconocer que ya te pertenece. No puedes seguir viendo tu deseo como algo distante, como algo que tal vez algún día llegará. Debes sentirlo como un hecho, aunque tus sentidos te gritarán lo contrario, porque si continúas pensando y actuando desde la falta, lo único que lograrás es perpetuarla. Sumérgete en la sensación de tu deseo cumplido, siente la emoción, duérmete cada día en el estado adecuado. Tu estado interno es lo único que moldea tu realidad. No puedes sembrar una cosa en la imaginación y cosechar otra en el mundo físico. Mantén el estado del deseo cumplido, con la misma convicción con la que sabes que el sol saldrá cada mañana. No te preocupes por el cuándo ni el cómo. Tu única tarea es permanecer fiel a tu nueva identidad, a esa versión de ti mismo que ya posee lo que anhela. Deja de buscar señales y comienza a vivir como si ya tuvieras lo que deseas. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de ser un esclavo de tus sentidos y te conviertes en el maestro de tu propia conciencia. Si permaneces fiel a tu deseo como un hecho cumplido, nada en el mundo podrá impedir su manifestación. La fe no es solo un momento de imaginación antes de dormir, es una decisión constante, un compromiso inquebrantable con tu nueva realidad. Comienza a actuar y a pensar como si ya poseyeras aquello que antes veías como un sueño lejano. No se trata de fingir ni de forzar nada, sino de asumir con total naturalidad que tu deseo ya es tuyo. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo te comportarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué pensamientos ocuparían tu mente? El mundo externo es solo un reflejo del estado interno. No intentes cambiar el reflejo, cambia la imagen en tu mente. Cada vez que la realidad intente hacerte dudar, reafirma tu convicción. En lugar de reaccionar con frustración, di: esto no es más que una sombra del viejo estado. Lo nuevo ya está en camino. No permitas que nada te aparte de tu certeza. No importa lo que tus ojos te muestran, tu verdad ya está establecida en tu interior. Mantén la fe hasta que se convierta en tu estado natural, y ya no necesites pruebas externas, porque sabes que la manifestación no comienza en el mundo físico, sino en tu conciencia. La fe no es una esperanza incierta, ni una espera ansiosa, es la absoluta convicción de que tu oración ya ha sido respondida aunque todavía no puedas verla. Y cuando alcances esa certeza, el mundo no tendrá otra opción más que ajustarse a ella. La oración no es un puente hacia el futuro, ni una súplica hacia algo distante. La verdadera oración es un reconocimiento, un acto de unión con lo que ya existe en tu interior. Orar es asumir el sentimiento del deseo cumplido. No es una teoría, no es un juego de la mente, es una transformación profunda en la conciencia. Es saber con certeza que aquello que imaginas ya te pertenece. La oración efectiva no es un intento de cambiar el mundo exterior, sino de cambiarte a ti mismo. Cuando dejes de preocuparte por el resultado, las cosas comenzarán a suceder con una facilidad casi mágica. La oración verdadera es un estilo de vida. No basta con practicar solo por unos minutos al día. No se trata de repetir afirmaciones sin sentirlas, ni de imaginar por un momento y luego volver a la duda. Es un compromiso diario, una elección constante de permanecer en la certeza. Asume con tranquilidad y confianza que tu deseo ya es un hecho, y cuando el mundo intente mostrarte lo contrario, simplemente sonríe porque sabes que la realidad no era más que el eco de tu imaginación. La oración no es una súplica, no es un ruego, no es una espera, es una certeza interna, una unión con la realidad deseada. Y cuando entiendas esto, todo en tu vida comenzará a moverse en perfecta armonía con lo que siempre has soñado.